Estamos conectados con Burkina Faso, con el profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Sebastián Salgado, que está de viaje, está en este viaje africano, en esta aventura africana. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Todo bien? Hola Beto, ¿cómo estás? Todo bien. Sí, 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 hace unos 10 días que estamos por acá. Estamos en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, un poco atraídos por, digamos, toda esta explosión social que está viviendo la región del Sahel en África, que, bueno, nos impactó primero con ese gran discurso del presidente Ibrahim Traoré en la cumbre de San Petersburgo, donde los países del continente africano se reunieron con el presidente de la Federación Rusa y el presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso, del país donde estoy ahora. Bueno, dio un discurso con una concepción de descolonización que no escuchábamos. Desde Tomás Sankara para acá, ¿no? Digo, me parece que Traoré, digamos, Hacia, tiene su pata política, si se quiere, en ese lugar, digo, ¿no? Ni más ni menos que con el Che africano, con Tomás Sankara, anticolonialista, antiimperialista, bueno, del surafricano. sí, 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 porque aparte, incluso en su imagen, ¿no? El mismo uniforme, esa boina roja de lado, eh, una manera similar cuando recordábamos los discursos de Sankara. Y bueno, fue un discurso que dio la vuelta al mundo Pero a y Putin, que digamos, habla de un... Putin le prestó muchísima atención. Sí, 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 realmente nos impactó mucho porque vos viste que aparte todos los medios corporativos internacionales intentaron ningunear esa cumbre, decían que habían ido menos presidentes que antes, pero al mismo tiempo no podían quedarse fuera de la agenda. Fue muy Claro, gracioso, porque ya ni siquiera AP y Reuters solos pueden manejar la agenda geopolítica. Ya claro. ahora o se meten o quedan afuera. Y son estos casos, ¿no? Y entonces, bueno, esto realmente nos llamó mucho la atención, nos invitó a investigar un poco más. Y lógicamente, ¿no? La realidad de Burkina es la realidad de su región, junto, como vos bien sabés, con Mali y con Níger. Son tres países dentro de un grupo, si se quiere, incluso un poco más amplio, que han tenido cambios de gobierno a través de procesos militares, con una concepción popular desde mi punto de vista, Sí, como totalmente lo hemos visto también muy nacionalista y en, anticolonial, ¿no? sí, digamos, en América Latina lo hemos vivido, creo, en otras épocas, o sea, podemos pensar en el primer intento del presidente Chávez en el 92, el famoso 4F para llegar al poder, en el contexto del punto fijismo, ¿no? Marcado en Venezuela por Claro. Adecos y Copellanos, es bueno, ¿cómo hacemos si ellos tienen captada la estructura democrática? Bueno, en ese momento Chávez lo intentó a través de las armas y no lo consiguió. Ujú. Lo terminó consiguiendo a través de la vía democrática en el 99. El mismo grupo del GO, ¿no? Del cual procede Perón, del Grupo de Oficiales Unidos, el 43. Entonces, como eso en nuestra historia tal vez fue quedando un poco atrás, en América Latina yo veo que se mira todavía con un cierto distanciamiento, porque claro, se avasallan absolutamente todos los poderes de una república, ¿no? Aquí en Burkina Faso, digamos, hasta hace 4 años había un congreso que ya no funciona, no hay elecciones. Pero al mismo tiempo, estos gobiernos representan de una manera mucho más cercana los intereses populares y eso se ve acá. O sea, vos andás por la calle y hay fotos por todos lados del presidente Ibrahim Traoré, no impuestas en un negocio o en una dependencia del Estado, sino los pibes con las remeras, ¿viste? Uno lo palpa y lo ve. Entonces, Ese es en ese... un señalamiento que bien, bueno, que bien lo traes a la charla. Me parece que este sentimiento que decíamos, absolutamente nacionalista, anticolonial, que no significa, y así te lo muestran los medios hegemónicos, como prorruso, más allá de
algunos puntos y algunas banderas y este apoyo, bueno, que claramente tiene Rusia en la región, pero digamos, principalmente son nacionalistas y anticolonialistas. Sí, Después sí, absolutamente. podemos señalar lo otro. Y aparte, como esta es, digamos, una región que fue colonizada por Francia, ¿no? El proyecto colonizador francés en esta parte empezó en 1830 y tuvo como una especie de fin en 1960, pero que la estrategia de Francia, lógicamente, como muchas potencias colonizadoras, fue decir, bueno, salgo con mi bandera, pero dejo atada la economía de una manera de la cual yo siga manejando, ¿no? Y uno de esas cosas es el instrumento de la emisión monetaria. Aquí se sigue usando el franco Es, francés ujú, africano, ujú, ¿sí? Que lo usan, es la misma moneda para varios países de esta zona, que es interesante cómo Francia lo fue pensando todo eso. Y entonces, claro, ¿cómo haces para manejar tu economía si la emisión monetaria se hace desde París? claro. Y ellos te suministran el La dinero, es cantidad de tremendo. dinero que el país necesite, claro. Y El flujo de aparte, dinero con qué lo ponen ellos. y aparte, ¿con qué paga Francia las exportaciones de estos países que lo hacen de una manera coercitiva, ¿no? Sobre todo el tema del uranio en Claro. Níger y Ujú. otros medios, hay mucho oro acá también. Digamos, Francia lo copta con sus empresas, pone en algunos casos, como en el caso de Níger, guarniciones militares para que salvaguardien el extractivismo de sus empresas en esta parte del mundo, y después les paga con el franco africano que fabrican ellos, ¿no? Claro, O digamos. sea, Negocio si redondo. no fue, es increíble, o sea, Claro. de qué manera lo podemos llegar a pensar. Ojo, si nosotros pensamos en estos términos de que nosotros también exportamos a Estados Unidos y ellos nos pagan con una moneda que ellos fabrican, de la cual no tiene ningún respaldo del Banco Central de Estados Unidos, nosotros tampoco estamos tan lejos. Pero es interesante verlo en esta perspectiva, porque esa parte a lo que los pueblos de esta parte del mundo le están diciendo basta. Y para eso, evidentemente, no han encontrado durante muchos años eh, los caminos que la democracia les ha ofrecido. Porque también esa democracia es una democracia pensada a partir de los intereses occidentales. Y eso es algo que Francia ha hecho mucho. Por ejemplo, en el Líbano, donde estuve hace pocos meses, Francia dejó una estructura de gobierno en donde el presidente siempre tiene que ser cristiano. Y entonces, si es cristiano, generalmente es pro-occidental, Claro. ¿sí? Y entonces, después más abajo, el primer ministro sí puede ser musulmán sunita y el presidente de la Cámara de Diputados musulmán chiita. Pero ellos ya dejan esa estructura para que el presidente del Líbano siempre le responda. La consecuencia actual, no hay consenso para quién tiene que ser el presidente y el Líbano lleva 2 años sin presidente. La desidia que Francia ha demostrado, ¿no? Para esta parte del mundo deja una estela no solamente de corrupción y de problemas sociales, sino de un desmantelamiento, ¿no? De las fuerzas sociales que no pueden volver a articularse a partir de la estructura que Francia dejó montada en esta parte del mundo, porque va inclusive desde el norte, desde Argelia, que tuvo esa gran guerra de liberación con Francia, que el año pasado se cumplieron 60 años y en Argelia se celebró con un gran desfile militar, hasta esta parte central de África. Y evidentemente, lo que vos mencionabas de Rusia, yo creo que sí es un factor importante en tanto y en cuanto eh, estos países sienten que pueden tener por primera vez desde hace mucho tiempo aliados que hagan de contrapeso, Claro. ¿sí? A estas fuerzas fácticas europeas y sobre todo francesas en estos términos. Entonces, Francia realmente va a pensar dos veces si ese proyecto que tienen ellos de utilizar a Nigeria para invadir militarmente a Níger, que es el país vecino que tenemos acá, les va a servir o les va a terminar siendo contraproducente, porque también si llegan a sufrir una derrota militar, bueno, ahí las cosas se pueden complicar más de lo que están en este momento todavía, ¿no? Por ahí juega la CDAO, ¿no? Un instrumento, una herramienta este,
cuasi occidental, digo, ¿no? Un organismo, el organismo este de África, de África Occidental que, bueno, a los intereses de Estados Unidos, a los intereses de Francia, puede llevar a esto que decías, a una guerra Nigeria, digamos, una invasión de Nigeria, que Nigeria asimismo tiene sus propios problemas, digamos, y además tiene una población totalmente negada a esta invasión. Digo, el Parlamento le votó en contra, la población está en contra, Boko Haram atacando en el norte de Nigeria, digamos, tiene un montón de problemas hacia el interior que creo que estarían más preocupados por eso que por salir a invadir Níger. Sí, en parte por esos factores, Beto, acá la mayoría de la gente cree que ese ataque, por lo menos en el 2023, No va a no lo ocurrir. van a poder hacer. Ujú. No lo van a poder hacer porque tienen demasiados puntos en contra, han hecho mal las cuentas, se han ido de boca, como decimos en el barrio, diciendo que tienen un día D para invadir. Nos podemos equivocar, pero aquí la mayoría de la gente piensa de que, claro, el día D lo podés haber pautado de última para el 2024. Decís Claro, que lo tenés, pero no decís cuándo. claro. Y Sí, no lo hay un cierto plan, es digamos. que, Lo cierto es que no hay un plan, ¿cómo? digamos. No hay un plan, este plan que se dice el plan de la CEDEAO para restituir la democracia en Níger, es muy difícil de llevar a cabo, me parece. No, porque, digamos, este concepto de la CDAO, que acá se lo menciona más como ECOWAS, Ujú. que es lo mismo, son las Sí, siglas sí, en en inglés. inglés. Ujú. Este, hay que entenderlo como el trabajo que hace la OEA en América Latina. O Claro, sea, tal cual. sí es un organismo continental, pero que está manejado por los hilos desde Washington. ¿Sí? Estas organizaciones regionales de aquí también es exactamente lo mismo. Son creaciones occidentales para manejar los hilos de la política regional del Sahel. Entonces, estos países que ahora están en disputa con, no sé, las amenazas de Nigeria, también son parte de la CDAO, pero lógicamente no están dispuestos a darle continuidad, ¿no?, a este seguimiento de vivir bajo el paraguas de los intereses franceses, sobre todo cuando se va evidenciando cada vez más el hecho de que el extractivismo francés es parte de su economía más básica, porque Francia apostó a la energía nuclear y para la energía nuclear, lógicamente, el uranio es un material indispensable que le roban sistemáticamente a Níger desde hace más de 50 años, porque no cabe otro término. La venta y lo que le queda a Níger es absolutamente nada, prácticamente. De hecho, las Y en ese empresas que extraen sentido, el Níger son de capital francés privado y de capital francés estatal. O sea, tienen. absolutamente. Ujú. Y por eso ellos tienen sus militares ahí para darle continuidad, porque saben que lo que están haciendo está incluso al margen de la ley. Y te quedaste congelado. En ese sentido, me parece que es importante, digamos, que podamos desandar este camino, digo, de, bueno, de poner blanco sobre negro esto que está ocurriendo, más que nada por esto, digo, En porque día gas, en los medios hegemónicos, digo, no, esto no ocurre, digamos, no lo podemos ver. ¿Vamos de vuelta? sí, decime Ahí desde está. dónde. No, bueno, vamos de ahí, digo, esto que decíamos, después igual de esta cita, pero esto que decíamos, digo, de el robo y el expolio Ah, al uranio nigerino, está directamente, digamos, está buenísimo que lo podamos decir acá, digamos, porque esto en los medios hegemónicos esto no sale, digamos, no hay, ahí hay la noción de comprador y vendedor, digo, ¿no? Cuando sí, 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 claramente es sí. otra cosa, digamos, lo que está ocurriendo. Sí, incluso algunos medios franceses que intentan, viste, ponerse esos ropajes vinculados a conceptos, no sé, progresistas, como es el caso de Le Monde, eh, Le Figaro hasta cierto punto. Aquí en Ouagadougou la semana pasada expulsaron a los dos corresponsales, ¿sí? Al de Le Monde y al de Le Figaro, justamente porque son ellos los encargados de crear esas matrices de pensamiento
donde digan, bueno, por lo menos Níger exporta algo y en realidad tienen la suerte de que Francia venga Claro. a buscarlo porque ellos no tienen infraestructura para venderlo. Y esas son posturas muy cínicas, ¿no? De decir, bueno, si no hubiera venido a Europa acá, las cosas estarían peor todavía. Sí, estaríamos bajando del árbol Y, y, todavía, ¿no? claro, intentan, ¿no? Con esa visión todavía eh, colonialista en muchos sentidos, evidentemente crear una situación a través de la cual la realidad ya no se condice. Y siento que en este siglo XXI hay una nueva concepción africana de la geopolítica, porque vinculado a los recursos minerales y demás, África, yo creo que es uno de los continentes más ricos. O Sí, sí, sin sea, ninguna duda. África es uno de los continentes donde están las mayores riquezas de oro, de coltán, de uranio, que estábamos Tierras hablando raras, ahora. petróleo, gas. Tienen todo, Sí, y sí, sí. eso es parte justamente de este ensañamiento. Y claro, cuando África empieza a conseguir socios que la tratan mejor, como es China, porque China invierte en infraestructura local. No hay un solo país africano que venga trabajando con China no sé, desde hace 20 años que tenga una postura en contra al trabajo que se ha hecho. Y Claro. eso es interesante verlo. Hay que pensar en el caso de Etiopía, la gran represa del Renacimiento, que está hecha prácticamente con Papel capitales chino. chinos, Ujú. y eso, lógicamente, a los intereses occidentales los enfurece, ¿no? Muchísimo. Bien, También porque, también ahí se explica por qué el ingreso de Etiopía al BRICS, digo, ¿no? En esta relación China, también se explica por ahí, y, digamos, uno lo que entiende de este lugar es que justamente, bueno, volvemos a los medios de comunicación, digo, ¿no? Cómo presentan a China y a Rusia como los nuevos imperialismos, digo, ¿no? Y bueno, digamos, de repente quizás algo tenga, digamos, porque son imperios y esto no lo podemos negar, pero bueno, en la balanza, el sopeso de China o de Rusia contra los imperialismos que ya conocemos, de la Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos, sabemos qué deja uno y qué deja el otro, digo, ¿no? Me parece que justamente en esto que vos decías en estos negocios, no son negocios, no son acuerdos horizontales, pero casi. no, bueno, comparado a lo que estaban acostumbrados aquí, Claro. realmente son oportunidades, ¿no? Oportunidades grandes. Y se ven en muchos países del continente en ese sentido. Y lógicamente también hay muchos acuerdos militares con la Federación Rusa, porque un tema muy importante que es también parte de ese imaginario, que es el gran flagelo, por ejemplo, acá en Burkina Faso en este momento, en Burkina el 50% del territorio, y es un país chiquito, el 50% del territorio uno no puede ir solo con el auto. No puede. ¿Por qué? Porque hay ataques terroristas constantes. ¿Quiénes son los que hacen estos ataques terroristas? Los medios occidentales dicen los yihadistas. Ok. Utilizan esa palabra del yihad para darle una connotación de que son gente que profesa el Islam. Por lo tanto, es una corriente islamófoba. Ahora, con toda la gente que yo he estado hablando acá, que la verdad me ayudó mucho a dimensionar lo que está pasando, el proceso básico que utiliza, por ejemplo, Francia todavía acá es en las zonas más pobres, como ellos fabrican el dinero que acá se usa, ellos contratan gente que no tiene un futuro, un porvenir, un trabajo, como pistoleros a sueldo, les ponen un turbante para que cuando aparezcan en los videos tengan la certeza de decir que son musulmanes. Y esa gente, por cantidades de dinero bastante grandes, pero que a Francia no le termina costando, porque es el dinero que ellos fabrican, del franco francés, Claro. ¿sí? Y entonces incluso hay imágenes, porque claro, imagínate el cacique de una tribu cuando le llegan las valijas de París, de los francos franceses, es como, viste, como al que le regalan una Ferrari y se saca la Claro, selfie, y a tal veces cual. los tipos sacan fotos con esa valija llena de guitas acá, y acá es un tema que lo conocen mucho.
Y entonces, que acá digan que hay una desestabilización por grupos terroristas vinculados al Islam, acá la gente se ríe, porque acá Claro. ellos son la mayoría musulmanes. Hay un 65% de mayoría islámica. Dicen, no, no, dicen, es gente que Francia financia para desestabilizar a los gobiernos populares. La parte más clara en la secuencia histórica de Burkina Faso es cuando matan a Tomás Sankara en el año 1987, ¿no? El Che Guevara africano, lo manda a matar su hermano prácticamente, que es Blas Campaoré, quien asume la presidencia. Se habían criado juntos, no eran hermanos de sangre, eh, pero eran muy cercanos y Sankara siempre lo tuvo como su segundo de a bordo. Confiaba mucho en él. Evidentemente fue captado en un momento y Blas Campaoré lo manda a matar. Lo mata a Sankara junto con 12 de sus asistentes en un mismo día, ¿no? En una masacre. Y asume Blas Campaoré en 1987. Entre 1987 y el 2014, que estuvo Blas Campaoré, o sea, un presidente puesto por Francia que financió indirectamente el asesinato de Sankara, ¿sí? Ahí no hubo un solo ataque terrorista. O sea, cuando hay un presidente, ¿sí?, que acepta los dictámenes de Francia, no hay ataques terroristas. En cuanto empezaron a asumir gobiernos populares, a través de las armas, porque hubo un estallido social fuerte acá en el año 2014. Blas Campaoré quería postularse para su quinta reelección y lo sacaron, un movimiento popular muy fuerte. Desde el 2014, que se dio ese movimiento popular y empezaron los gobiernos más cercanos a la gente, empezaron los ataques terroristas. Acá mismo, en la capital, en el 2016, hubo un ataque con armas y ametralladoras a 2 cuadras de donde estoy ahora, donde, o sea, mataron un montón de gente en un café muy céntrico, que está abierto todavía, y en un hotel que se llama el Hotel Splendid, que está acá cerquita, justamente para liquidar la economía. ¿Te das cuenta? O sea, decir, Claro. ¿ustedes creen que pueden llevar adelante un gobierno? Bueno, a ver quién va a ir a hacer turismo ahora Claro, a atacan Ouagadougou, lugares a la capital puntuales, de tu ¿no? país. Atacan lugares puntuales, exactamente. Son estrategias de terror en dos sentidos, ¿no? Por lo que hacen y por la manera en que son pensadas. Pero lo cierto es que el terrorismo es una creación occidental, y eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros en Argentina también, sobre todo cuando hay gente que quiere seguir sembrando dudas sobre los atentados de la AMI y la Embajada de Israel. Seba, ahí, digamos, vos, bueno, estando ahí en Burkina Faso y teniendo contacto con burkineses, digo, con la gente de a pie, ¿cómo ves, cómo es el ánimo de la gente en esto del apoyo a Níger, de Burkina, de Mali, digamos, de estos dos estados hermanos casi de Níger, bueno, se han ofrecido a intervenir militarmente en caso de esto que ya charlábamos antes, de que la CEDEAO a través de Nigeria decidan intervenir? ¿Cómo es el clima en las calles? Sí, es un tema que está en los medios, en la calle. El gobierno de Burkina ha empezado a dar lo poco que tiene. Tienen 3 aviones Tucano, que son aviones caza, pero turbohélice, digamos que no son de última generación, que son de industria brasilera, de Embraer. Tienen 3 de esos y se los dieron a Níger ya. Y lógicamente no lo dicen abiertamente, pero aparentemente ya hay presencia de militares de Burkina Faso en Níger de manera preventiva. Aquí la gente siente realmente que eh, es una situación en la que no pueden dejar solo a Níger, porque en el caso de que el gobierno de Níger cayera, eso les volvería a ellos mismos como una especie de bola de nieve, ¿no? En sentido inverso. Entonces, aquí la gente siente mucho orgullo del proceso político que están viviendo. Este es un país muy empobrecido, que la gente tiene muchas carencias, pero que al mismo tiempo ha generado una gran dignidad. Y esa dignidad está acompañada de un proceso de esperanza que los lleva a asumir esta postura, ¿no?
Sankara decía que una persona en situación de opresión o esclavitud que no esté dispuesta a llevar un proceso de liberación a la altura de la opresión que vive, no merece la pena de nadie. ¿Sí? Entonces, esto llevado a la situación de los estados es como una manera de decir de que los procesos de liberación pueden costar vida, pueden costar sangre, pero si no se asumen de la manera en que se están asumiendo, evidentemente esa liberación final económica, cultural y política no va a ser posible. Por eso ellos entienden de que si incluso haya que hacer reclutamientos populares como lo que se están haciendo en Níger, aquí hay mucha gente dispuesta a ir a pelear. La última, Seba, porque estás con la salud ahí al límite. Bueno, hoy Gabón, ¿no? Sí, Otra colonia francesa bueno, que da el portazo. Y en este sí, sentido, bueno, insistimos con lo mismo. Bueno, en Gabón será el oro y será el petróleo, pero los fines son los mismos y el golpe de Estado, esto muy entrecomillado, que también hoy hablábamos de las herramientas occidentales, digo, ¿no? Y el golpe de Estado es una herramienta occidental. eh, el nombramiento también de golpe de Estado es una herramienta occidental. Y bueno, me parece que justamente desde ese lugar, bueno, Gabón hoy también se pone en ese mismo lugar, en otra región africana, pero bueno, pero con los mismos intereses. sí, no está tan lejos y por eso es parte de este mundo francófono, ¿no? De África. Aquí lo sienten como un país cercano, realmente. Lo vamos siguiendo de a poco, De minuto a como minuto, siempre. claro. También Ujú. nosotros tenemos que ser conscientes y responsables de que tal vez por esa concepción occidental que tenemos, nunca hemos, le hemos dado el mismo tiempo a África que le hemos dado a nuestro propio continente, a lo que pasa en Eurasia. Y entonces, claro, a veces cuando queremos hacer análisis de estas cosas nos damos cuenta de que nos falta información, ¿no? Y nos chocamos con una pared, Este, sí, sí. Hoy, claro, me hoy pasa ahora. buscando información, digamos, 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 tenemos tan fresco el golpe de Níger, que uno enseguida busca relaciones con esto mismo, digamos, al ser también un país francófono, qué sé yo, pero bueno, hay diferencias, digo, ¿no? En ambos Sí, sí, golpes hay sí. diferencias. Yo creo que se da dentro del marco de acciones populares importantes. Eh, el presidente Bongo de Gabón parecía ser parte, ¿no? de esta élite con una relación muy estrecha con París, y muy cómodo, ¿no? En ese lugar, buscando la tercera reelección también. Y bueno, lo que vimos es, una vez más, el ejército un día después de las elecciones, no reconociendo los resultados y llamando a la población a un estado de excepción, ¿sí? En donde bueno, se eliminan los tres poderes republicanos de Gabón. Y en ese sentido, claro, lógicamente tenemos que ser cautos porque muchas veces esos procesos conllevan vidas humanas y lógicamente desde aquí nos da la sensación de que es un proceso vinculado a esto que venimos viendo, ¿no? Al intento de un distanciamiento de Francia por sobre todas las cosas, entendiendo de que es ahora o nunca, ¿sí? Yo como que lo percibo así y también por eso nos apresuramos un poco a venir a esta parte de África, porque desde la década del 80 hasta ahora, estos países nunca habían tenido la posibilidad de tener aliados. Pensemos Claro. que si Sankara pudo hacer lo que hizo, tal vez fue porque tenía ese respaldo de la Unión Soviética en cierto sentido, tenía una cercanía muy grande con Fidel Castro. Fidel lo asesoró mucho a Sankara. Y durante la década del 90, digamos, las cosas no fueron igual desde la Claro. caída de la Unión Soviética. Y de golpe, sin que sea dentro del campo soviético, digamos, ellos vuelven a encontrar esos grandes aliados y al mismo tiempo sus hermanos y sus vecinos que dicen, yo con Francia no voy más, yo con Francia no voy más.
Y entonces, claro, puede haber países que de golpe encuentren mercados emergentes, que encuentren cercanía con las realidades de los países vecinos, que intenten sacarse de encima al franco africano. Son procesos que se están viviendo y bueno, seguramente en los cuarteles que estas cosas venían fermentando desde hace algún tiempo, tratan de que eclosionen justamente en este 2023 que puede llegar a ser el gran año de la efervescencia de África y del Sahel. Seba, muchas gracias. Gracias de parte de PIA Global. Y bueno, estaremos en contacto me quedaron ahí como 3 o 4 preguntas más. Me quedó, primero preguntarte si tenés intención de entrevistarte con Traoré. No sé si será fácil o no, si están hechas las acreditaciones, si se puede. Sí, digamos, me he entrevistado con algunas figuras políticas de acá, también las dificultades, como escuchás, con el habla y todo, me han hecho que, digamos, tenga que tener como tiempo de reposo Vaya más lento, para digamos, el seguir proceso sea más estando. lento. No, claro, mucho, mucho más lento se hace todo. Este, y por ahora no le veo perspectivas y también mis días se van acabando acá en Burkina Faso. Mi trabajo básico acá es, bueno, estoy haciendo un documental sobre la vida de Sankara y el paralelismo de lo que fue el legado político de Sankara en la continuidad del gobierno de Traoré. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido para, por lo menos desde ese pequeño trabajo documental, empezar a tender puentes, ¿no? Entre América Latina y esta parte del mundo. Buenísimo. Seba, un abrazo enorme y que, bueno, que esos días que quedan sean un poquito mejor con la voz y que puedas relacionarte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Beto, y saludos a las compañeras y compañeros de PIA.